enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 20-30 horas. Puebla está en el top 10 de generación de basura. 5.991 toneladas diarias, 1 kilo de basura al día por persona. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 8:30 de la noche. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representa 28.800 litros cada hora, a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 20-30 horas. Mega Noticias Puebla. Excelente tarde de a fondo aquí en Mega Noticias Puebla. Qué gusto que nos acompañen. Recuerden, estamos en vivo por el 151 de Megacable, pero también por Facebook, MN Puebla. Ahí leemos todos sus comentarios. Vamos a estar platicando de tema político porque en serio todavía hay muchísimo de qué hablar. Hasta ellos mismos nos dan carnita. Jorge Alberto Calles, qué gusto tenerte con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí analizando y viendo cómo se van moviendo las fichas, viendo, por ejemplo, vamos a estar hablando de la vida, de lo que le falta y lo que le sobra a algunos partidos, principalmente de oposición, que ya lo hemos comentado, incluso lo comentamos justo el mero día de la elección, ¿no? Y quiero arrancar con el tema de Alito y la reelección en el PRI, que algunos que impugnaron eran expresidentes del mismo partido, ¿no? Pero al final, pues valió gorro, ¿no? Porque él va a poder reelegirse. Pero ¿sabe lo que me causa conflicto? ¿Cómo siguen buscando estos perfiles que no funcionaron? Y yo creo que claro ejemplo fue lo que vivimos el pasado 2 de junio, que no funcionaron y lo siguen buscando para ser dirigentes. Si bien Alito ha trabajado muchísimo su imagen, no más allá que de la del partido, ha sido por él. Pero de todos modos, si no dio resultado, ¿por qué seguirlo poniendo? Yo creo que está muy claro, Lidia, cómo entiende la mayoría de la clase política, y esto incluye a todos los partidos, no nada más la oposición, cómo entiende hoy en día la política, esta clase política, ¿no? Están muy inmersos en intereses muy particulares, en intereses que van más allá de la política, ven a la política como un negocio. Alito trae una reputación espeluznante y tiene un interés muy claro en mantenerse allí, y uno se pregunta ¿por qué? Yo creo que la respuesta está dada, ¿no? Están en busca de los pocos presupuestos a los que van a tener acceso, a las posibilidades de negociar posiciones todavía, porque esto lo vamos a discutir, esto va a tender a desaparecer, y realmente no hay una preocupación por la política como ese oficio de servicios social. Esto ya desapareció. Qué triste. Esto ya desapareció. Y eso explica en mucho también el gran poder que tiene Morena. Es decir, esto no es solo propio de los partidos de oposición, es propio, digo, insisto, del 90 y tantos %, no quiero ser tan categórico ni tan brutal, el 90 y tantos % de los miembros de la clase política. Esto es lo que pasa, y por eso se están repitiendo no solo los Alitos, sino también los Marcos Cortés y todos los que vengan, los Dantes Delgados y, como dicen los gringos, you name it, ¿no? El que tú elijas. Alejandro Guillén, qué gusto ya tenerte con nosotros. Gracias. Justo abordábamos este tema que me proponías para esta semana, hablar del tema de los partidos de oposición. Yo arrancaba preguntándole a Jorge, pues el tema de Alito, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, pero él concluía asertivamente mencionando, pues el nombre que tú quieras, ¿no? A mí me brincó Dante Delgado. O sea, es el mismo fenómeno, literalmente, del color que tú quieras. Sí, mira, creo que todos los partidos tienden a oligarquizarse. La famosa ley de hierro de las oligarquías de Michels creo que sigue siendo vigente, aun cuando es de inicios del siglo XX, de la segunda década del siglo XX, pero esa idea de que los partidos políticos siempre tienden a que, a través de un liderazgo y un grupo que le acompaña, se adueñan de las estructuras de un partido
y prácticamente son los que toman las grandes decisiones de quiénes serán los candidatos, quiénes son los que van a representar al partido en las asambleas, etcétera. Todo eso ya es lamentablemente es una ley, le llaman así, ley de hierro de las oligarquías, que se repite de manera constante. Y más allá, como lo decía Jorge, más allá de los nombres, el tema, por ejemplo, de Dante Delgado. O sea, Dante Delgado ya qué tiempo lleva dirigiendo Movimiento Ciudadano, hoy se llama Movimiento Ciudadano, pero antes se llamaba Convergencia Democrática, el partido. Cierto, sí. Y desde entonces él se considera el creador del partido, desde estos antecedentes. Cuasi dueño, ¿no? Cuasi dueño, y lo cierto es que el nombre de Dante Delgado pues, está estrechamente ligado con la historia de este partido, y no ha habido un grupo dentro de, en su momento, Convergencia por la Democracia o Convergencia Ciudadana, hoy Movimiento Ciudadano, no ha habido un solo grupo y un solo liderazgo que le pueda hacer sombra dentro de ese partido a Dante Delgado. Y esperábamos que en esta elección, bueno, posiblemente Dante Delgado no sería senador y hubiera dejado, creo que, la cancha libre para algún liderazgo nuevo, particularmente el de Luis Donaldo Colosio. No se dio la situación, finalmente entró como senador, y eso le va a permitir a él pues tener al menos una posición de poder que le permita reforzar este liderazgo que tiene en Movimiento Ciudadano. Entonces, sí, todos los partidos tienen a hacer eso, pero el gran problema o la gran pregunta aquí es ¿qué tanto esos liderazgos de alguna manera contribuyen o no al éxito electoral? Porque finalmente los partidos políticos, la vocación fundamental, o esa debería ser su vocación, es ganar elecciones. Claro. Y en el momento en el cual un partido pierde electoralmente, como perdió el PAN, el PRI, y bueno, pues ya el PRD ya vimos que ya hasta desapareció. Ya no juega. ¿Cómo es que se mantienen, a pesar de la derrota electoral, cómo es que se mantienen liderazgos como el de Alito Moreno en el PRI? Independientemente de que si el tipo tiene o no la capacidad o las características para seguir liderando a el PRI, pero lo cierto es que la derrota electoral fue terrible y el PRI ha venido perdiendo con Alito Moreno todo, prácticamente. Ajá, ¿pero por qué reelegirse? Exacto, es que no hay, por lo menos no hay la justificación para poder decir, bueno, pues es que yo gané tantas gubernaturas, yo gané tantos municipios. No, pues la verdad es que ha sido derrota tras derrota y el PRI ha perdido el poder que tenía al momento en que Alito Moreno toma las riendas del PRI. Y esto no se refleja en Movimiento Ciudadano. En Movimiento Ciudadano ocurre que, pues igual, pierden la elección, van solos, deciden ir solos, tanto en la elección de 2021 como en 2024, y lo mismo, es decir, pierden también de manera catastrófica Movimiento Ciudadano, pierden la alcaldía de Nuevo León, que pues era una de las parte de las grandes ganancias que había tenido este partido, la pierden. Y bueno, pues eso por lo menos hubiera costado a cualquier otro liderazgo, le hubiera costado el perder la presidencia de un partido. Y sin embargo, no está ocurriendo eso en Movimiento Ciudadano. Y la gran pregunta que creo que tendríamos que hacernos todos, ¿qué tanto los partidos políticos están siendo hoy, particularmente, están siendo funcionales con respecto a dos cosas? A ser competitivos electoralmente, por un lado, y por otro lado, ¿qué tanto esta competencia electoral les permite al interior de los partidos generar un movimiento de élites que les permita una situación rotativa como suele ocurrir en otros partidos en otras latitudes? No dejan de ser oligárquicos, finalmente siempre serán oligárquicos, siempre tienen esa oligarquía, pero cuando un partido pierde, sobre todo en regímenes parlamentarios, cuando un partido pierde, ¿sí?, ahí en automático el líder del parlamento, el líder del partido, bueno, renuncia al partido, vámonos, y le da entrada o cabida a otros. Aquí no. Aquí lo que estamos observando es que a pesar de los terribles resultados que ha tenido particularmente los partidos de oposición, pues vamos a seguir viendo
a los mismos encabezando a estos partidos. Oigan, pero igual a nivel estatal, ¿no? Hemos visto algunos perfiles que han levantado la mano justo para ser dirigentes de partido, hablando del PAN, ¿no? Que mencionaban un Eduardo Rivera, por ejemplo, que ya otros poco a poco fueron levantando la mano, pero sí creo que debería existir una reestructura, pero interna, ¿no? Desde de manera estatal hasta federal, y no seguir viendo los mismos rostros. ¿Es momento de tener nuevos partidos? Yo creo que esto hay que verlo a la luz de lo que va a empezar a ocurrir el 1 de octubre. Seguimos pensando en los procesos electorales, en los partidos políticos, como hasta el 30 de septiembre de este año. A partir del 1 de octubre esto va a cambiar radicalmente. La política va a ser completamente diferente. El partido que ganó va con todo. No van a ceder absolutamente nada. Esta idea que se está generalizando de que Claudia un poco va a suavizar, porque yo no lo creo, van por todo. Van a desaparecer las diputaciones plurinominales, el control va a ser absoluto y esto va a afectar a los partidos políticos. Es decir, Morena se va a convertir en un PRI de los 70s, pero con una dinámica política, ideológica y de poder muy diferente a la del PRI, y los partidos políticos como están, yo veo PRI, PAN, con o nuevos liderazgos, van a desaparecer, van a terminar por perder, es decir, no van a poder competir electoralmente porque no va a haber condiciones para competir. El 27, tengan los partidos de oposición o no nuevos liderazgos, nuevas plataformas, nuevos candidatos, van a perder todo. El 27 Morena se va a llevar todo y a partir de ahí viene otra historia. Yo creo que esto es un cambio de régimen en serio y va a durar, yo soy pesimista, por lo menos unos 30 años. Y no sé si van a surgir nuevos partidos políticos o no. Lo que creo es que los cambios van a venir de la sociedad civil, pero como la sociedad civil es tan compleja y tan diversa, van a ser cambios muy lentos y no se va a generar una ola de oposición. Eso está visto en todos los partidos, en todos los países autocráticos, ¿no? La sociedad civil no cuaja en una oposición fuerte. ¿Qué hay que hacer para los partidos? Por lo pronto yo creo que a pesar de todo esto, sí tendrían que buscar no solamente nuevos liderazgos, sino repensar la política y dejar de pensar en el pasado. Es decir, a partir del 1 de octubre la política en México va a ser diferente. Todas las instituciones sociales que la sociedad civil creó van a desaparecer. El INE no, porque alguien va a tener que hacer las elecciones y el gobierno no le conviene, tiene que tener pero va a estar controladísimo. No va a ser el INE que creó la sociedad civil hace 30 años, ni la que había garantizado los procesos electorales que ha habido hasta ahora. Va a ser un INE completamente diferente. Entonces, ¿cómo pensar a los partidos? Hay que pensarlos desde este esquema. Lo que viene es un control absoluto. Y a mí no se me ocurre qué se puede hacer de momento, si cambiar alito sea suficiente. Es necesario, es urgente. No sé si va a alcanzar, sinceramente, ¿no? Vienen tiempos muy complicados. Mencionabas el tema del INE. Pues ahorita no hay influencia del gobierno federal. O sea, vamos a estar peor. Absolutamente. Sí, es probable, aunque nunca descartemos escenarios distintos. Yo lo que creo es que a la pregunta que hace sobre si en el ámbito local debe de haber cambios, no, pues por supuesto, debe de haber también cambios en los partidos a nivel local. También es importante que los propios, el demos de los partidos, es decir, los militantes de los partidos, pues yo creo que son también los que tienen la palabra en este momento para decir si como se han conducido los partidos a nivel local ha sido adecuado de acuerdo a los resultados que se tienen o no. Entonces, creo que también allí hay una responsabilidad por parte de los militantes
en donde les toca a ellos exigir, independientemente de la sociedad civil. La sociedad civil solamente puede por fuera exigirles, pero adentro quienes tienen que exigir son los militantes. Y entonces ahí es en donde estamos viendo una contienda, estamos viendo ya voces que comienzan a alzarse, hay quien está alzando ya la mano para dirigir al partido aquí a los partidos a nivel local, particularmente en el PAN. Yo estoy viendo que hay mucho movimiento al respecto, pero lo cierto es que esto va a depender también mucho del demos. ¿Qué tanto los militantes, quienes hoy militan en los partidos políticos, tienen la capacidad para decir, a ver, tú ya estuviste aquí durante todo este tiempo liderando el partido, los resultados que has ofrecido no son satisfactorios, luego entonces pues ya denle la oportunidad a otros? Y por otro lado hay algo muy importante que creo que es también parte de las demandas que hoy están teniendo los partidos de oposición. Y entramos al tema de si se va a construir nuevos partidos o no. Pero hay algo que en su momento, cuando se construyó la coalición entre el PAN, el PRI y el PRD, en donde quienes fueron los principales promotores de esa alianza fueron también gente de la llamada sociedad civil. Y que la apuesta que se hizo en su momento fue que los partidos le dieran también cabida a liderazgos de la sociedad civil para que también pudieran participar en el ámbito electoral, cosa que no cumplieron los partidos. O sea, salvo la candidatura de Xóchitl Gálvez, que fue la única candidatura que permitieron que la sociedad participara, la sociedad fuera de los partidos participara. Por lo demás, todas las demás candidaturas, todas se las quedaron los partidos y se las repartieron los partidos. Y por cierto, hubo para mí una pésima negociación por parte de Acción Nacional con el PRI, en donde al PRI le dieron candidaturas de manera increíble. El caso del Senado en Puebla. ¿Por qué le dieron al PRI el primer lugar en el Senado cuando el PRI viene siendo ya desde hace rato no la segunda fuerza en el Estado? La segunda fuerza ha sido el PAN, y en su momento fue la primera durante la época de Rafael Moreno Valle. Entonces, ¿por qué darle al PRI el primer lugar en el Senado? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, malas negociaciones por un lado, y por otra parte que no cumplieron con ese compromiso que se había generado con parte de la sociedad que impulsó esta coalición entre estos tres partidos. Creo que son elementos que hay que poner en consideración para entender por qué al final de cuentas el resultado que tienen hoy estos partidos es el que tienen. Y esto precisamente porque ya estamos escuchando voces, no, es que hay que abrirle la puerta a la sociedad, es que tienen que entrar negociados. ¿En serio van a permitir que entre? Y en su momento, cuando se lo pidió la sociedad, no lo hicieron, ni lo quisieron hacer. Entonces, yo creo que esto es precisamente esta barrera que ponen estos grupitos, estos grupos oligárquicos dentro de los partidos, estas barreras que están poniendo. A mí me parece que es lo que va a generar que surjan nuevas alternativas electorales. Y yo sí creo que de parte de estos que impulsaron esta coalición de PAN, PRI, PRD, en este momento ya están pensando en ser un partido. Y por otra parte, creo que Movimiento Ciudadano, que es el único partido que quizá tenga algo de futuro, ¿sí? Si logra deshacerse de ese grupo que en este momento a nivel nacional todavía lo controla, yo creo que sí tienen tanto la posibilidad, por un lado, de que surja un nuevo partido, producto de todos estos movimientos que apoyaron en su momento a Xóchitl Gálvez de parte de sociedad civil, y por otra parte Movimiento Ciudadano. Si se logra desprender del liderazgo de Dante Delgado, posiblemente sean partidos que en su momento puedan competir, independientemente también de lo que ya decía Jorge, del escenario, del árbitro, si está o no comprometido con el gobierno. Vamos a una muy breve pausa, ¿les parece? Y ya volvemos con más. Recuerden, estamos por el 151 de Megacable y también por Facebook, MN Puebla. Ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representa 28.800 litros cada hora, a causa de fugas y tomas clandestinas.
Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 20-30 horas. Puebla está en el top 10 de generación de basura, 5.991 toneladas diarias, 1 kilo de basura al día por persona. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 8:30 de la noche. El centro del país amenazado por escasez de agua. Puebla no es la excepción. Solo una de sus 5 presas se encuentra al máximo de capacidad. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 20-30 horas. Mega Noticias Puebla. Continuamos con más. Acertaste justo cuando íbamos a entrar al aire. Hablábamos del panorama que se espera, ¿no? Hablando de tema económico, y no recuerdo tú qué estabas mencionando, haciendo alusión. ¿No? Bueno, mejor lo dejamos así, no nos acordamos de que... Estábamos hablando si queríamos o creíamos más bien que podría haber nuevos partidos. Escuchábamos a Alejandro Guillén y yo tengo aquí esta duda, ¿no? Por ejemplo, se crean nuevos partidos, buenísimo, qué padre. Escuché, no me acuerdo, hace unas semanas a Osorio Chong que mencionaba, ¿no? Que hacía alusión de que podría crear un nuevo partido, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos viendo a los mismos personajes. Entonces, aunque se cambien de color, y justo cuando yo hablaba de este tema y lo analizaba en otro espacio, decía, pues es lo que estamos viendo en Morena, ¿no? La mayoría de los que ahora son de Morena salieron del PRI. Entonces solamente cambiaron de color. ¿Qué hace diferente esto? ¿El presidente? Andrés Manuel López Obrador hace que sigan siguiendo a Morena. Es una pregunta interesante y al mismo tiempo lleva la respuesta, sí. Sí, en realidad, Morena es el presidente y el presidente es Morena. Y lo cierto es que la elección de 2024 es una elección en la cual es la primera vez que el mismo candidato se presenta 2 veces a una elección federal presidencial. Porque hay que decirlo, realmente si algo hizo López Obrador después de la elección de 2021, en donde se percató que no estaba saliendo a votar su gente, que no estaba saliendo a votar la gente para refrendar el compromiso con la Cuarta Transformación, lo vimos en la elección de 2021, lo vimos en la revocación de mandato, la gente no salió a apoyarlos. En ese momento se da cuenta el presidente y mete todo el aparato del Estado para poder influir en la elección de 2024. Lo que salva a Morena es la operación presidencial que comienza a ejecutarse a partir de 2021-22. En ese momento es cuando las cosas comienzan a cambiar, se aprieta la fuerza de los siervos de la nación, pues no son los siervos de la nación, son los servidores de la nación. Estos personajes que son los que presionan a la gente que recibe los programas sociales, que recibe recursos públicos, que recibe el dinero, la presionan para decirle, mira, si no votas esto te lo van a quitar. Y entonces esa operación para mí fue la fundamental. Hay otras causas que se han mencionado, pero esa operación que hace el presidente con los servidores de la nación fue fundamental para obtener el triunfo que tuvo. Ahora, sí, la verdad es que la gran interrogante, por lo menos desde la perspectiva de la teoría de los partidos, nosotros sabemos de la vida de los partidos institucionalizados y también conocemos la vida de los partidos cuando son partidos que obedecen a un caudillo. Y sabemos en el momento en el cual el caudillo desaparece, los pleitos al interior del grupo gobernante o de la coalición gobernante en un partido terminan por despedazar a los partidos. ¿Esa será el futuro de Morena? No lo sabemos. En este momento, mientras López Obrador tenga el poder que tiene y si logra conservar en buena parte, no el poder presidencial por supuesto, pero la capacidad de tomar decisiones dentro de Morena, pues yo creo que va a haber Morena para rato. Eso
si López Obrador sigue conservando esa capacidad. Si no, entonces vamos a comenzar a ver golpes, vamos a comenzar a ver encontronazos entre grupos. La propia Claudia Sheinbaum pues tiene ahí alrededor gente que no es precisamente de ella, el propio Marcelo Ebrard, en fin, varios personajes que ahí el presidente los puso, porque finalmente es el presidente el que tomó la decisión de ponerle a Claudia quienes van a gobernar con ella. Eso tenemos que dejarlo claro. Y bueno, esto, mientras tenga esta capacidad el presidente, Morena va a seguir ahí. Ahora, ¿qué va a hacer la oposición? Porque también hay que decirlo, el pleito por la sobrerepresentación, estamos hablando de que el 55% de la gente votó por Morena, sí, pero hay un 41% que votó por la oposición. Y un 41% es mucha gente. Estamos hablando de millones de votos. Entonces, creo que ahí es en donde se pueden dar diferentes escenarios y que nos permitiría, en todo caso, hablar de que si se pretende una regresión autoritaria, pues yo creo que les va a costar mucho trabajo, porque hay un 41% de ciudadanos mexicanos que no están de acuerdo con esta opción. Entonces, habría que ver de qué manera se conducen las cosas. Y otra situación que me parece que hay que tomar siempre en cuenta. El escenario que hoy vivimos en 2024 no es el mismo de 88, ni es del mismo del 77-78, ni es el mismo del 76, ni del 68 del siglo pasado. Son escenarios completamente distintos en donde hay muchos aspectos que tenemos que considerar y que en lo que se refiere al flujo de información no es lo mismo lo que hoy vivimos a lo que se vivía anteriormente y que permitía o era parte del aceite que hacía que funcionara una maquinaria autoritaria. Creo que son otras las circunstancias, habría que ir viendo cómo se comportan todos los actores. Pero sí, en el caso de Morena, me parece que mientras el presidente López Obrador y futuro expresidente siga teniendo capacidad de decisión en Morena va a ser un partido para rato. Te vi sufriendo, Jorge. Yo creo que sí, en esta primera etapa de este nuevo régimen, sí no hubo necesidad de mayores presiones porque la popularidad y la fuerza y la presencia y el carisma de López Obrador permitió todo esto, ¿no? Pues y bueno, lo cosechó tanto tiempo. Sí, claro, ¿no? claro. Y además echó a andar la maquinaria del Estado. Esto es perfecto. Precisamente por eso yo decía, a partir del 1 de octubre ya no va a estar López Obrador en la silla, va a estar allá en su rancho, pero con todas estas nuevas reformas, la concentración de poder va a ser más fuerte todavía. Acuérdense que ya no va a haber poder judicial que le tumbe ninguna decisión al presidente, el poder legislativo va a estar totalmente del lado del presidente. Ya no va a haber instancias autónomas que siquiera informen o denuncien algún abuso de poder. Y esto le va a permitir a Claudia concentrar el poder y va a llegar un momento, yo tengo claro, porque hay que ver el perfil, es una mujer a la que le gusta el poder, que jugó bonito a ser el títere, pero no lo va a hacer toda la vida, va a controlar poder y lo va a conseguir, le va a llevar un rato. Y después Dios nos haga reconfesados, porque no van a ser las mismas condiciones, el país ya no va a ser esta democracia imperfecta, liberal que hemos venido construyendo. Este va a ser un Estado autocrático con reglas de juego completamente diferentes. Morena va a ser un imán, se va a convertir en un imán, ya lo es. ¿Cuáles fueron los movimientos más importantes de los partidos estos años? El éxodo. Todo el mundo se cambió a Morena. ¿Por qué? Porque ahí están las oportunidades. Y además, a como vienen las cosas con el cambio de reglas, la impunidad y la corrupción van a estar ahí. Entonces, ¿para qué peleo desde la cancha, afuera de la cancha, si no voy a ganar nada, si no voy a conseguir nada y además me voy a perder oportunidades? La oposición va a estar muy flaca. Pero además, las oposiciones que se crearon en el periodo largo del PRI son oposiciones ilustradas que salieron del proyecto educativo de ese nuevo Estado.
los pensantes que dieron el cambio democrático, la mayoría salió de la UNAM, donde había discusiones filosóficas y de derecho y todas estas cuestiones sobre lo que es un Estado. Hoy, ¿dónde está ese pensamiento? ¿Dónde hay jóvenes que estén discutiendo estas cosas? Hoy no hay esto. Y los jóvenes, porque además ese mismo proyecto educativo generó movilidad social. Y hoy esos chavos de clase media ya nacieron en clase media y los que pueden se están yendo del país. Entonces, lo que viene son otros tiempos, es otra historia completamente diferente. Morena, yo estoy de acuerdo, es de largo plazo, porque va a ser imán, porque va a haber una oposición cada vez más flaca en todos los sentidos, numérica y cualitativamente. No va a haber mucho proyecto. Que Chong, Beatriz Paredes y todos estos sean los líderes que están pensando en cambiar las cosas, te dice todo. No puede ser que esos líderes viejos hoy, cuando la ven perdida, estén pensando en cambiar las cosas. No lo hicieron cuando estuvieron ahí, ni la misma Beatriz Paredes. De esos liderazgos no podemos esperar nada. Yo no espero nada. Yo esperaría de gente nueva, nuevas ideas. ¿Dónde están? ¿En qué van a coincidir? ¿Qué van a proponer? Es complicado. Yo la veo, la verdad, de manera muy negativa. Acepto que soy muy pesimista. Todo el mundo me dice, espero, y cierro siempre diciendo, espero estar equivocado. Y esperamos también nosotros. Mencionabas el poder que podría llegar a tener Claudia Sheinbaum, ¿no? Y que va a ir construyendo poco a poco. Esta reforma de iniciativa de no reelección en diputados, que en el 27 cambien, ¿no irá por ahí? E inicia 3 años, sí, con gente que arrastró Andrés Manuel López Obrador, pero los próximos 3 años que no te puedes reelegir tú, que vienes de la ola pasada, tengo perfiles nuevos a mi forma, ¿no? ¿Podría ser por ahí? Sí, podría ser un cálculo. Me contagio lo pesimista. No, podría ser un cálculo ciertamente, pero yo regreso a un punto que finalmente creo que no debemos de subvalorar. Es cierto que en este momento pues no se ve en el horizonte un partido político con liderazgos que tengan la capacidad de revertir las cosas de aquí a 3 años o quizá dentro de 6 años, no lo sabemos. Es cierto, no se ve en el horizonte eso de momento. Pero tampoco podemos descartar que, y lo estamos viviendo aquí en Puebla, por ejemplo, ya que hablabas hace un momento de la dinámica en Puebla, estamos viendo que hay gente que está alzando la mano y que ha hecho un trabajo de hormiga, ¿verdad? Que ha estado poco a poco haciendo su labor en la calle, con la gente, etcétera, y que está alzando la mano y está diciendo aquí estoy. Ahí están, y los diarios locales dan cuenta de ello. Entonces, es cierto, y yo comparto con Jorge lo siguiente: creo que los liderazgos ya muy conocidos, los venados muy lampareados, creo que ya no dan para más. Absolutamente. Ya no dan para más. Y en ese sentido me parece que si los partidos políticos, hablo ya particularmente del Partido Acción Nacional, que es el que parece sobrevivir a esta avalancha, o que quiere sobrevivir a esta avalancha, si no hace un cambio de élite en sus dirigencias, tanto nacional como locales, corre el riesgo de convertirse en lo que se está viviendo en el PRI. Okay. Corre ese riesgo. O sea, si no hay esos cambios de élite, si no hay esos cambios de figuras, y con esto yo no estoy diciendo que se vayan ya los liderazgos, los veteranos de guerra y demás a sus casas. No, yo creo que pueden todavía seguir influyendo y seguir siendo parte de la discusión y demás. Pero de eso a que sigan queriendo tener el control del partido, el control de las candidaturas, el ser parte de los pluris, que ya hay cuántos personajes no se han rotado una, otra y otra vez en las plurinominales. Bueno, pues ya esos tendrían ya que dejar su lugar, si es que quieren a la institución,
porque muchos dicen es que amo la institución y se Y ponen 2 días la después ya están playera de y otra- demás. de Bueno, otro y es que, color. pues muchos de ellos tendrían que hacer una reflexión, una autorreflexión de si en realidad como personajes todavía le pueden aportar algo al partido o simple y sencillamente lo van a acabar de desgastar. Creo que esta es la gran pregunta que tendrían que hacerse muchos de estos liderazgos. Y en el caso del PRI, pues Beatriz Paredes, todos ellos tendrían que hacer lo mismo. Sí, claro, O sea, por ya supuesto. realmente su época, Sí, su ya pasó. tiempo ya pasó, ya estuvieron mucho tiempo en el poder, disfrutaron mucho tiempo del poder. Bueno, pues ya es hora de que le den oportunidad a los nuevos. Hay personajes como Enrique de la Madrid que queda como un personaje que me parece que podría tener la capacidad de hacer algo por su partido, aunque lo dudo ya con esas siglas que Enrique de la Madrid quiera competir por algo. No sé qué va a hacer Enrique de la Madrid, pero es un personaje que emana de las filas del PRI y que me parece que es una figura fresca a pesar de su apellido y a pesar de su misma militancia dentro del PRI, que eso pues, lo limita también. A pesar de ello, me parece que es un liderazgo que tiene muy claro lo que en este momento está pasando en el país. ¿Qué va a hacer en el futuro? No lo sabemos. Puede que se vaya a un nuevo partido, puede que revitalice, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que si los partidos no cambian a su élite dirigente, los partidos de oposición particularmente, si no no cambian estos liderazgos, pues corren el riesgo de pues terminar siendo franquicias simplemente en donde hay un grupo que se adueña de la franquicia, lo regentea y disfruta de las mieles de los presupuestos y demás que otorgan las prerrogativas que por ley se les otorgan. Yo quisiera responder la pregunta. Sigo en mi hipótesis esta del camino hacia la autocracia y creo que esta medida va por ahí también. En esta semana le escuché a un líder del PAN, a un senador, no recuerdo el nombre, en el programa de Ricardo Rafael, pronunciarse respecto de esta no reelección. Y él lo que decía era que digamos, la no reelección no había funcionado por una razón fundamental, que era que el partido era el que decidía si quien ocupaba el cargo repetía o no. Entonces esto se volvió, no le entregó el poder a la ciudadanía. Si tú cumpliste, yo te reelijo. Pero esto estaba mediado por si el partido quería o no. Entonces el fulano, independientemente o la fulana quisiera un buen papel, finalmente no dependía de su partido. Finalmente. Y eso era lo que había que corregir. Y ahora, al quitar la reelección, lo que se está viendo es que no va por el camino de empoderar a la ciudadanía, que eso es la autocracia. La sociedad desaparece por completo. Eso es lo que está ocurriendo. Yo insisto, de ahí viene mi pesimismo. Todo este movimiento en contra de todas las instituciones es porque son de origen ciudadano y limitan el poder. Y este es un proyecto de concentración absoluta del poder. Y va por ahí. Va a estar en manos del partido decidir todo. Y en manos del partido que está en manos de más arriba y de que están en manos de la presidencia, como lo estuvo hace mucho tiempo. Pero en condiciones muy diferentes, en un país mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más contradictorio, en el que circulan más de número que tú quieras de discursos sociales, que esto no era propio de la época priista. Pero que sin embargo, y esto también es importante, a diferencia de la época priista, los discursos se manejan con este rollo hegemónico, dicotómico desde el poder. Bien o mal, con el pueblo o en contra del pueblo. Y esto facilita el control del poder e impulsa a muchos sectores a venirse con Moreno, porque ahí está el bien y ahí estoy bien y estoy protegido. Y hay oportunidad, claro, como dices. Y este juego es el que va a jugar la oposición que se forme, que se reforme o que se cree. Y va a ser muy complicado. Por ahí creo que va también esta cuestión. La sociedad no existe. Existes
cuando yo te convoque a que votes por los jueces. Exactamente. Pero los candidatos los pongo yo. Ajá, ajá. Literal. Pero legitiman mi decisión. Te cumplió un alcalde, no tienes poder de repetirlo. Yo lo decido. Por ahí va el asunto. Esto es gravísimo. Vamos a una muy breve pausa, no se despeguen, recuerden cualquier comentario, @mn_Puebla, ahí lo leemos, o 22 26 30 28 00, ya volvemos con más. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representa 28.800 litros cada hora, a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 20-30 horas. Puebla está en el top 10 de generación de basura, 5.991 toneladas diarias, 1 kilo de basura al día por persona. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 8:30 de la noche. El centro del país amenazado por escasez de agua, Puebla no es la excepción. Solo una de sus 5 presas se encuentra al máximo de capacidad. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, de lunes a viernes, 20-30 horas. Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más en A Fondo. Gracias por estarnos acompañando. Recuerden 151 de Megacable o bien por Facebook. ¿Les parece? Vamos concluyendo porque me gustaría como terminar hablando de la situación en Estados Unidos, de Joe Biden, lo que está pasando con Donald Trump. Pues creo que hay carnita ahí en el tema. ¿Conclusiones del tema de la oposición? Pues mira, yo creo que en este momento no se ve de momento la forma en la cual pueda levantarse los partidos de oposición después del golpazo que se llevaron en 2024. Creo que por lo menos los que compitieron, repito, sí necesitan renovar sus liderazgos. Si insisten los mismos en quedarse ahí, le van a hacer un daño terrible a su partido. Esa es una primera conclusión que yo sacaría. Una segunda conclusión que sacaría también de esto es el hecho de que sí hay las posibilidades de que surjan nuevos partidos, es decir, en la medida en que los partidos políticos tradicionales de oposición se cierren a nuevos liderazgos, a nuevos personajes, etcétera, pues en esa medida van a provocar que se busquen necesariamente otras instancias, otros partidos. Y una tercera conclusión que creo que es por lo menos para mí muy importante, señalar que Movimiento Ciudadano, a diferencia del PAN y del PRI, Movimiento Ciudadano me parece que tiene futuro. Y lo tiene en la medida de que ha logrado penetrar en un sector que es muy importante para el futuro, los jóvenes. Entonces, creo que por ahí también puede jugar un papel importante Movimiento Ciudadano, pero tiene que quitarse de encima un liderazgo que me parece que está jugando más a las cartas de la vieja política que de eso que llamaron la nueva política. Entonces esas serían las conclusiones que por lo menos sacaría con respecto a los partidos de oposición. Yo suscribo lo que dice Alejandro, estoy totalmente de acuerdo, y yo citaría a Gramsci con aquello de pesimismo de la razón, que ya abunde en eso, optimismo de la voluntad. Yo creo que lo que viene es un cambio brutal y tenemos que empezar a trabajar por construir un nuevo régimen que sustituya al que está por inaugurarse. Nos va a tomar mucho tiempo, pero tenemos que empezar hoy. Y esto tiene que venir desde la sociedad civil para generar nuevas formas, nuevas voces y nuevos pensamientos. Tenemos que dejar de pensar la política en los términos que nos los marcó el régimen anterior y nos los va a marcar el régimen que está surgiendo, que ya lleva camino. Y esto requiere trabajo de muchas fuerzas de la sociedad civil, muchos grupos, no darse por vencidos. Tenemos que trabajar a larguísimo plazo.
yo lo digo, le decía yo a un amigo, a mí ya no me va a tocar ver qué va a sustituir a este régimen, pero trabajaré para que eso ocurra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que no decir, yo hago todos estos análisis pesimistas porque es a partir de esto, que yo creo que son hechos, que tenemos que construir la salida. Y no dando por hecho que va a haber respuestas mágicas o que de pronto a lo mejor resulta que no. No, sí, esto sí va a pasar. Y a partir de ahí tenemos que pensar. Yo creo que sí van a surgir fuerzas de oposición, eso es inevitable, pero tienen que ser fuerzas que piensen bien las cosas y lo piensen a futuro y empiecen a tejer hacia el futuro desde ya y no en la inmediatez y no ponernos plazos de 6, 12, 15, no, hasta que esto se caiga. Empezar desde ya. Desde ya. ¿Pero a quién tenemos desde ya? Habemos muchos. Esto que estamos haciendo es una parte de esto. Hay gente que está pensando cosas en otros lados. Tenemos que empezar a juntar todos estos esfuerzos. Tenemos que empezar a darle concreción y empezar a hacer debates sociales sobre lo que está pasando. No encerrarnos en nuestras casas y decir, chin, ya esto está durísimo, yo mejor me callo para que no. Tenemos que trabajarlo desde ya. Estos espacios no sé cuánto tiempo van a durar. Muchos, esperemos. Ojalá, no lo sé, ojalá, ¿no? Como espacio. En estos espacios y afuera en la sociedad civil tenemos que trabajar, poner ideas sobre papel, discutirlas y compartirlas y hablar con la gente, hablar con todos los sectores, recoger impresiones y empezar a pensar otras cosas. Si la gente antes no participaba, ¿era porque no despertaba? ¿Las cosas no iban tan mal? Pongo opciones, ¿no? Inciso A, no despertaba. B, las cosas no estaban tan mal. ¿O qué pasaba? ¿Por qué no había tanta participación como ahora sí la hay? ¿No? ¿O será porque yo me estoy dando cuenta en este momento? Bueno, si revisamos las cifras, Lidia, realmente la participación electoral, que es en donde podemos medir esa participación, la participación electoral en esta elección fue menor a la de hace 6 años. Ok, cierto. Entonces, sí. Esto es algo que debemos de considerar. Y en segundo lugar, creo que aun cuando haya sido menor, es una participación alta. O sea, no podemos dejar de ver que en esa participación alta, y retomo de nueva cuenta los números, 55% votó por Morena y 41% votó por la oposición. Estamos hablando de una diferencia de apenas 14 puntos. No estamos hablando tampoco de que quedaron para el arrastre todos aquellos que votaron por la oposición. Y de la gente que votó por Morena, hay que ver bien a bien quiénes votaron realmente porque tienen un centavito, lo cual me parece perfecto, creo que bien, qué bueno que tengan centavitos en la bolsa, pero lo hicieron solamente por eso. En el momento en el cual ya no les caiga, yo quiero ver que vuelvan a votar por los mismos. Entonces, porque no hay una convicción ideológica. Aquí no le demos de vueltas tampoco. Decir que están con la 4T por la transformación y la revolución de las conciencias y esas tonterías que repiten algunos de los apologistas, realmente no es por ahí. La gente tiene un centavo en la bolsa, lo valora, que ese fue un error de la oposición durante 12 años, desde 2000 a 2012, el por lo menos no haber elevado el salario mínimo porque era inflacionario, el no haber recurrido más a los programas sociales. Lo propuso en su momento Anaya en 2018, eso de la pensión universal, fue una propuesta de Anaya y la cristalizó López Obrador. Claro, López Obrador ya traía su idea, pero Ricardo Anaya, en 2018 proponía esto de la pensión universal para que todos tuvieran un centavito independientemente si tuvieras trabajo o no. Entonces, creo que hay muchas circunstancias, muchos factores que me parece que podrían generar una dinámica un tanto distinta a la que
por lo menos en el escenario, en un escenario alternativo al que plantea Jorge, yo creo que podría generar una dinámica distinta. Ahora, hay que esperar a que se dé finalmente la asignación de diputados y ver finalmente cómo queda eso. Sí, hay la tendencia, hay la captura del Tribunal Electoral y de el INE para que esto pueda darse, como lo está diciendo la Secretaría de Gobernación. Sí, ahí están los dados cargados, pero habría que ver el comportamiento y habría que ver hasta qué punto lo van a hacer, porque saben ellos mismos que se echan la soga al cuello si ellos mismos determinan que se acaba esto. Sí, para mí sí. Entonces, habría que ver, si no lo valoran, bueno, pues entonces ya tendremos el escenario que estás comentando. Pero bueno, todavía faltan por ocurrir muchas cosas y creo que mientras haya en el país ciertas libertades y mientras existan huecos, lugares, como lo que decía Jorge, espacios, ¿sí? Y que haya la gente que piensa completamente distinto a lo que piensa el grueso de la gente, porque una cosa hay que decirla, la gente que votó por la oposición, muchos de ellos es gente con estudios. Los universitarios, particularmente la gente con estudios universitarios, fue la que más votó por la oposición. Okay. Entonces, es en las universidades también, hay que mencionarlas, Jorge, las universidades, las que tienen que estar haciendo la chamba de comenzar desde ahora, como bien lo invita Jorge a la gente, es en las universidades también en donde tienen que generarse los espacios para defender lo que es la democracia de veras. La otra es una patraña. La democracia de veras es la democracia liberal, es la única existente en el mundo. Todas las demás cosas que les llaman democracias son eso, democracias de fachada y cosas que en realidad no son democracia. Entonces yo creo que hay la gente, sí hay la gente, la pregunta es esa, si hay la gente o no la gente, no, sí la hay. Si la hay gente conciencia que tiene conciencia del problema, sí, creo que la vemos. Entonces hay que dar esa discusión, hay que abrirse los espacios, ojalá este espacio se mantenga por mucho tiempo, Lidia, y gracias siempre por tener las puertas abiertas para nosotros, y que ojalá también, así como nosotros estamos hablando en este momento de esos temas, pues también lo hagan en los otros espacios que ahí están, y que me parece que no van a cerrarse, ¿eh? Yo creo que van a seguir abiertos. Y esperemos que así sea. ¿Les parece? Sí, ya nos quedan unos minutitos, pero sí me gustaría abordar el tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Les parece si arranco desde el debate? ¿No? Este terrible debate que vimos de Joe Biden, un Joe Biden que lo vemos pues muy fuera de sí. Hoy informaron que salió positivo a COVID-19, ¿no? Informaron en sus redes sociales, pero el desempeño que ha tenido pues tiene una deuda enorme, ¿no? Y por el otro lado vemos a un Donald Trump que este fin de semana fue agredido. ¿Qué panorama? Nos quejamos de aquí como estamos, pero pues allá no están mejor que nosotros, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que después de este incidente del fin de semana va a repuntar. Sí, por supuesto, y ahorita es un héroe, ¿no? Porque además sí, claro. la visión sí. que queda, la forma en la que sale, sí. ¿no? Es un hombre fuerte frente a un anciano débil que se le va el avión. Estas son imágenes brutales, ¿no? Lo que pasó en la cumbre de la OTAN, claro. ¿no? Confundiendo a Kamala Harris claro. con Trump, no. Lo mejor que puede pasar es que los demócratas se pongan las pilas y lo sustituyan. ¿Y por qué no lo han hecho? No lo sé, no lo entiendo, ¿no? Es decir, esa es lógica de partidos que no tienen nada que ver con los nuestros. Yo creo que eventualmente esto va a ocurrir, porque de lo contrario, Trump va solo, literalmente, ¿no? Sí. Y lo que a mí me preocupa es que Vance, que probablemente sea el vicepresidente, trae una agenda anti-México muy fuerte. Fue el que mencionó que los cárteles eran terroristas, claro, ¿no? Y él es uno de los republicanos que ha insistido que se les trate como terroristas. Y va a llegar a presionar un poco esa agenda y va a ser muy difícil para Claudia manejar esta situación. Yo creo que en buena medida por eso mete a García Harfuch a la Secretaría de Seguridad. Creo que sí trae por lo menos una política ahí de reducir
controlar un poco el crecimiento del poder del narcotráfico, del crimen organizado. Creo que sí va a ir por ahí. Sin embargo, este es el segundo periodo de Trump, ya no va a poder reelegirse, viene con todo, y a Vance le va a interesar la presidencia. Claro. Entonces vienen con todo, y esto va a tener consecuencias para México bastante fuertes en términos de migración y de crimen organizado, que son los temas fundamentales. Y no sé si van a cerrar la frontera o qué implicaciones Oye, va a y si tener. ya estamos como estamos con el tema de los migrantes, ¿no? Sí. Imagínate con No sé, estas pero propuestas viene que muy traen. fuerte. Entonces, yo creo que Trump va a ganar la elección. Es lo Si más seguimos probable. así o a pesar de que pongan a otros perfiles en lugar de Biden. Tendría que ser ya, tener un nuevo perfil, pero además un perfil que de verdad jalara, y no sé si va a tener el impacto suficiente como para restarle la fuerza a Que Trump, ya ¿no? tiene, Porque ¿no? ahorita está como Sí, el sí. gran héroe. Exacto. Y él mismo, ¿no? Siempre sabemos ha sido muy protagonista. Claro. Y con lo que Es vimos un de hombre esta agresión, mediático, entonces exactamente, sabe le encanta. perfectamente. Y aparte sabe, ¿no? Cómo hacerlo, cómo entrarlo. Ale, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que sí, ciertamente el atentado le da un impulso a Donald Trump, y es cierto que también la situación por la que atraviesa ya por la edad misma Joe Biden, bueno, pues también hace que sea una candidatura mermada. Lo que sí vale la pena resaltar es el hecho de esto que comentaba Jorge, cómo en términos de opinión pública, una persona que miente, que todo el famoso debate en el cual todos nos fijamos en las incoherencias que decía Biden, pero que nadie se También, fijó de la exactamente. punta de mentiras que dijo este Exactamente. tipo durante todo el debate. Fue una ametralladora de mentiras. Y lo increíble es que haya gente de la sociedad norteamericana que se traga estas mentiras, se las traga como sapos sin hacer gestos, ¿eh? Es increíble. Es increíble lo que estamos viviendo en las democracias liberales, porque no es en distintos. En nuestros debates ocurrió lo mismo. Sí, no, Las mentiras al por mayor, y sin embargo se le votó. No hay muchas. Repito, esta idea de la posverdad, ¿no? Que no es otra cosa más que el decir verdades a medias y mentiras completas, que esto la gente lo entienda. Cuando les dicen la posverdad, bueno, a veces como que se queda en el abstracto, ¿no? Filosófico. No. Hablar de posverdades es decir mentiras y que tú se las creas. Eso es hablar de posverdades. Entonces, hay gente que se la pasa diciendo mentiras. Trump es el campeón de esto. Y nadie se va en contra de No, y Trump, se lo se van en compran, contra de ajá. Biden porque tuvo ahí Sí. desvaríos al momento de debatir, y luego las confusiones de los nombres, ¿no? Cuando hay muchas cosas que, por lo menos en el gobierno que ha tenido Biden, muy positivas, y que lamentablemente eso no lo resaltan los medios. Y eso, Ni lo van a resaltar, Ni lo van ¿no? a resaltar. Lo que resaltan es el señor se equivocó, luego entonces ya está mal de la cabeza. Exacto. Entonces, creo que vivimos una situación realmente muy complicada. Las sociedades occidentales, y bueno, si nos vamos a Europa, pues está pasando lo mismo. Están pasando aceite todas las democracias. Creo que este tema de la posverdad me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Y cómo le hacemos para recuperar en términos de opinión pública el gusto o el favorecer a quien diga la verdad? Porque estamos favoreciendo a todos aquellos Ajá, que les mienten aplaudimos, de la ¿no? manera más impune, y les aplauden, ¿no? Creo que algo tenemos que hacer los académicos, Jorge, porque ahí en este punto creo que los autoritarios precisamente se valen de eso, y se valen también de la corrupción, que es el otro punto importante, de la corrupción De la impunidad. para mantener el poder. Esas son las características propias de los gobiernos autocráticos, y Estados Unidos va para allá si eligen a Donald Trump. Sí, por supuesto. O sea, su democracia va para abajo. Sí, por Y supuesto. se acabó el campeón de la democracia, el que salía a defender en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el que salía a defender a las democracias, se acabó. Creo que ese es el riesgo que está corriendo en este momento Estados Unidos, y lo está corriendo con un personaje que Sí. simple y sencillamente no lo han podido detener en la bola de mentiras que genera una percepción a su favor
Claro. Simplemente no lo han podido detener. Entonces, creo que es una situación complicada para los norteamericanos. Y yo no sé si le dé tiempo al Partido Demócrata el meter ahí a Kamala Harris, Michelle Obama, ¿no? de Michelle Michelle Obama, Obama. ¿no? Yo no sé si les dé tiempo de sacar de pronto. Ajá, porque como un dice Jorge, liderazgo ya de ese tendrían, tamaño, ¿no? ya Sobre tendrían todo que haberlo hecho. Porque lo que ya tiene Biden construido, pues también ahí está. O sea, tampoco se ha derrumbado por completo, Claro. y por eso es que sigue él en la pelea. Entonces es una situación muy complicada para el Partido Demócrata, y bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Yo, por mientras, el escenario que veo es un tanto el que dice Jorge, ¿no? Finalmente, si dejan a Biden, lo más probable es que vaya solo Donald Trump gana y bueno, a ver cómo le va a su democracia a los Estados Unidos. Y estaremos Pues pendientes. en conclusión, ya te contagié. Iba a decir No. lo mismo, nos contagiaste a los dos. No, pero vaya, yo creo que... Pero esto él más que del lado estadounidense. Eh, que Bueno, que del lado mexicano. mexicano mantenemos Muy la bien. ¿Y actitud. sabes por qué? Porque además el sistema de elección allá pues es muy distinto al nuestro, ¿no? El asunto de Pero los estados precisamente- por votos, Sí, pero en los estados más significativos, Trump va solo. los Entonces, Pensilvania, Exactamente. etcétera. Ale, Jorge, muchísimas a gracias. ti, un gustazo. Y muchísimas gracias, Gracias. a ustedes. Recuerden, pueden volver a ver este programa en YouTube. Lo subimos, ahí está, y se lo pueden chutar completito. Y nosotros nos vemos 8:30 de la noche. Listísimo.